Vale, vamos directos al grano. Hoy vamos a destripar uno de los textos más famosos, enigmáticos y francamente más traducidos de toda la historia humana, el Tao Te Ching. A ver, durante siglos este libro ha sido algo así como el pilar absoluto del taoísmo filosófico. Nos ha ofrecido una sabiduría brutal sobre la naturaleza, el poder y esa idea de dejar que la vida simplemente fluya. Pero, un momento, ¿y si la historia de su creación, esa que todos conocemos al dedillo, resulta que es un mito? Pues bien, en esta exploración nos vamos a meter de lleno en una investigación arqueológica y textual fascinante para descubrir de dónde salió realmente esta obra maestra. Vamos a desenterrar secretos que llevan literalmente milenios bajo tierra. Para arrancar, hagamos un poco de memoria sobre la leyenda tradicional, esa que ha llegado hasta nuestros días. Es una imagen súper icónica, el antiguo y sabio maestro Lao Tse, o Lao Dan. La historia oficial nos cuenta que era bibliotecario en la corte de la dinastía Zhou. Y claro, el hombre estaba tan harto, tan decepcionado de la decadencia política y del politiqueo de los poderosos, que decidió mandar todo a paseo y abandonar la civilización. Se fue hacia el oeste, por lo que luego sería la Ruta de la Seda. Y justo antes de cruzar la frontera y desaparecer del mapa a lomos de su mítico búfalo de agua, un guardián le pidió que dejara su sabiduría por escrito. El resultado, un librito místico de unos 5.000 caracteres que hoy conocemos como el famosísimo Tao Te Ching. A ver, es una historia preciosa, súper poética, ¿para qué engañarnos? Pero claro, nos plantea una duda enorme que lleva años volviendo locos a los historiadores. Y aquí es donde entramos nosotros hoy. ¿De verdad existió Lao Tse como una especie de genio solitario que se sentó y escribió toda la obra del tirón? ¿O será que este texto fundacional es más bien un rompecabezas súper complejo, un corta y pega de varios autores a lo largo de los siglos? Para resolver este misterio tenemos que apartar un poco la poesía y centrarnos en las pruebas históricas puras y duras. 1. El mito de Lao Tse. Vale, para empezar a montar este puzzle vamos a echar un vistazo a los registros históricos más antiguos que tenemos, los que básicamente crearon a esta figura legendaria. Tenemos al famosísimo historiador Sima Qian. En su obra colosal, Los registros históricos o Shiji, nos cuenta un encuentro que en teoría fue real, entre un joven Confucio y un anciano Lao Dan. Según cuenta, Confucio va a preguntarle sobre los ritos y se queda tan, pero tan alucinado con la sabiduría tan escurridiza de Lao Dan que acaba comparándolo con un dragón. Literalmente dice que es como un ser inalcanzable que sube a los cielos. Claro, esta anécdota le dio un peso histórico brutal al mito. Pero ojo, que hay trampa. Sima Qian escribió esto muchísimo tiempo después. Y de hecho, el propio Sima Qian deja caer algunas dudas en sus textos mencionando otros personajes que, oye, igual también podrían haber sido los verdaderos autores. 2. Las tumbas revelan sus secretos. Y esto nos obliga a dar un salto gigante desde esos textos antiguos hasta la época moderna, porque a veces la historia no se reescribe en las estanterías de una biblioteca, sino escarbando en la tierra. Y aquí la cosa se convierte en una auténtica novela de detectives. Fijaos, en 1973 los arqueólogos abren la tumba de Mawandui, que llevaba sellada desde el año 168 a.C. de nuestra era, y ¡bingo! Encuentran copias del texto escritas en tela de seda. Esto ya fue un bombazo que nos dio versiones que ni conocíamos. Pero el verdadero terremoto, el que lo cambió todo, llegó en octubre de 1993 en la aldea de Guodian. Excavando la tumba de un noble, sellada a finales del siglo IV antes de nuestra era, descubrieron un tesoro alucinante de textos filosóficos escritos en tablillas de bambú, y entre ellas nada más y nada menos que la copia más antigua que existe del Tao Te Ching. Pero, un momento, muchísima atención a este dato porque nos rompe los esquemas. 71. Los arqueólogos solo encontraron 71 tablillas de bambú de esta obra. O sea, estamos hablando de que esto es, a duras penas, un tercio del libro que todos conocemos hoy. Para ponerlo en perspectiva, de los 81 capítulos tradicionales, en Guodian solo aparecieron 31, y para colmo, muchos estaban a medias. Claro, esto montó un revuelo espectacular. La gran pregunta era, ¿faltaban tablillas porque la tumba había sido saqueada? ¿O es que, en pleno siglo IV antes de nuestra era, el librito en cuestión simplemente aún no estaba terminado? 3. La evolución del texto. Así que para resolver el misterio de las tablillas perdidas, los expertos tuvieron que hacerle, literalmente, una autopsia al texto. Y la diferencia es de locos. A ver, por un lado tenemos el texto moderno, que está a tope de jerga mística, habla del cosmos usando el famosísimo concepto del yin-yang, y además lanza ataques muy, pero que muy directos contra las doctrinas de Confucio. Pero por otro lado, si miramos la versión antiquísima de Guodian, es súper sencilla y súper práctica. Y lo más fuerte de todo, ni rastro del yin-yang. Cero. No tiene esa profundidad mística tan compleja que vemos después, y curiosamente tampoco muestra ningún tipo de hostilidad hacia el confucianismo.
Por si fuera poco, estas tablillas de bambú tan antiguas estaban agrupadas en 3 montones distintos, que los académicos llaman A, B y C. ¿Qué nos dice esto? Pues que la obra seguramente se fue construyendo como por bloques temáticos. El núcleo original era súper básico, toda la capa mística se la pusieron después. Entonces, la clave de todo el asunto es esta. Las pruebas nos están gritando a la cara que el texto es fruto de una evolución, y no de la inspiración divina de un solo genio en una tarde de domingo. Esto ha dado muchísimo peso a una teoría que francamente tiene muchísimo sentido, la teoría de los dos autores. Básicamente propone que el Laodan original, el que vivió en la misma época que Confucio, fue quien inspiró o escribió ese núcleo simple y superpráctico que hemos visto en las tablillas de Wodian. Sin embargo, más de un siglo después, apareció otro personaje histórico, un tal Taishidan, o el cronista Dan. Y lo que habría hecho este hombre es coger ese texto primitivo y darle un lavado de cara espectacular, ampliándolo y metiéndole toda la carga política, ideológica y cosmológica para crear la versión tocha que conocemos hoy en día. 4. Las 100 escuelas. Pero claro, hay que preguntarse, ¿por qué alguien se tomaría la molestia de reescribir y engordar un texto filosófico? Pues para entenderlo tenemos que echar un ojo a cómo estaba el patio a nivel político en aquella época. Imaginemos por un momento un mundo al borde del colapso, una época de guerras brutales y constantes, donde toda la vieja sociedad de los nobles se estaba cayendo a pedazos. El famoso periodo de los estados combatientes. Y en medio de todo este caos absoluto, surgieron de la nada las llamadas 100 escuelas de pensamiento, peleando a muerte por ofrecer la solución mágica a la crisis. Había de todo un poco. El confucianismo, que decía que había que recuperar el orden a base de ritos y de tener unas jerarquías sociales súper estrictas. Luego estaba el leguismo, que era más de mano dura, de imponer el orden con leyes implacables. También el moísmo, que iba más del rollo amor universal y valorar el mérito. Y justo enfrente de todos ellos, plantándose cara, estaba el taoísmo. Esto era básicamente una reacción anarquista y totalmente antisistema. Su idea más rompedora era que el mejor gobernante es precisamente el que no hace absolutamente nada para gobernar, lo que llamaban el principio del no actuar. Y claro, esto nos lleva a pensar, pero ¿quiénes eran realmente estos primeros taoístas que proponían pasar olímpicamente del poder? Pues no eran simplemente unos ermitaños soñadores viviendo en las nubes. Se les conocía como los jinshi, que viene a significar algo así como eruditos ocultos. En realidad, la mayoría eran miembros de la baja nobleza que se habían quedado en la ruina total por culpa de los cambios sociales. Estaban tan hartos, tan quemados de la corrupción y de la violencia de los políticos, que decidieron mandar todo al cuerno, retirarse a trabajar la tierra y vivir tranquilos, en pleno contacto con la naturaleza más simple. Su filosofía inicial era en el fondo una forma de protesta agraria y súper pacifista, algo muy diferente a esa especie de alta magia y misticismo que se le pegaría siglos después. 5. Raíces chamánicas y occidentales. Vale, sabiendo que estos primeros pensadores taoístas lo único que querían era una vida sencilla en el campo, nos queda por resolver el último gran misterio de nuestra exploración. ¿De dónde narices salieron todos esos elementos místicos y cosmológicos que vimos añadidos en el texto más adelante? Pues la respuesta es un viaje cultural de locos. Vamos por partes. Paso 1. Resulta que el estado sureño de Chu, que es donde se encontraron estas tumbas, tenía una tradición chamánica y animista brutal. Estaba plagado de cultos a la naturaleza y de técnicas para manejar la energía vital. Y claro, todo eso acabó empapando el taoísmo. Paso 2. A través de los primeros caminitos de la ruta de la seda, es súper probable que empezaran a colarse ideas de Occidente, cosas como el culto a la luz que venía de las religiones de la zona de India, Irán o el zoroastrismo. Y ojo, porque esto explica perfectamente todas esas metáforas sobre la luz que vemos en las versiones más modernas del libro. Y finalmente, paso 3. Poco a poco todo este batiburrillo de ideas se fue mezclando y sintetizando, y así fue como una simple guía para sobrevivir en el campo acabó transformándose en una filosofía sobre el universo con una profundidad absolutamente increíble. Es justo aquí donde vemos chocar dos mundos fascinantes. Por un lado tenemos todas esas raíces chamánicas más oscuras y misteriosas del Tao original. Y por otro nos topamos con un concepto del universo totalmente revolucionario, que metieron con calzador en el AC de las famosas tablillas de Wodian, el Tai I, que significa el Gran Uno. Es que de hecho este bloque antiguo de bambú esconde un texto que nadie conocía y que suelta una frase brutal: el Gran Uno engendró el agua. De repente, esto nos plantea un origen del universo 1000 veces más complejo de lo que se pensaba que tenía el taoísmo en sus inicios. Queda clarísimo que las ideas no paraban de enriquecerse al mezclarse con todo ese conocimiento nuevo que iba llegando de otras partes del mundo. Bueno, pues ya estamos llegando al final de nuestro recorrido y creo que nos enfrentamos a una reflexión bastante potente. Al final, las pruebas arqueológicas que estaban escondidas bajo la tierra de Wodian y Mawandui nos han dejado las cosas muy claras.
El Tao Te Ching no fue el dictado mágico de un señor subido a un búfalo en una sola tarde. ¿Qué va? Fue un tapiz enorme tejido a lo largo de los siglos por nobles arruinados, historiadores súper ingeniosos, chamanes del sur y viajeros de la ruta de la seda. Y esto, pensadlo bien, nos deja con una pregunta de lo más provocadora. ¿Acaso esto no hace que el libro sea aún más alucinante? Darnos cuenta de que una de las filosofías más grandes de la historia no es cosa de un genio aislado en su cueva, sino el resultado de una evolución humana compartida, global y constante. En definitiva, una sabiduría viva que, al igual que nosotros, nunca deja de crecer.